Bienvenidos a la rúbrica de Producto Integrador de la materia Cálculo Diferencial. Soy Alan Wilmer Martínez Flores, alumno de la Universidad CNCI Virtual, con matrícula AL082251. Voy a desarrollar el tema Aplicaciones de la derivada. ¿Qué analizaremos en esta rúbrica? Bueno, la fórmula para establecer la ecuación de la recta tangente. Obtendremos los mínimos y máximos de una ecuación. Explicaremos lo que es el método de Newton y además identificaremos las diferencias entre los teoremas de Rolle, Cauchy, L'Hopital y Taylor. Entremos en materia y veamos la fórmula para establecer una ecuación de la recta tangente. Nos ubicamos en este lado y notamos aquí un ejemplo de gráfica de la recta tangente. Para esto, ¿qué es una recta tangente? Bueno, es una línea o recta tangente, representa la pendiente o la dirección que tiene la curva en un punto dado del plano. Y aquí pues hallamos el ejemplo. A continuación, tenemos un ejemplo de una ecuación a la cual se le calculó el mínimo y máximo relativo. Lo tenemos de este lado. La ecuación es la función de x es igual a 8 a la cúbica menos 5 al cuadrado menos 3x. En esa operación que hicimos, bueno, se encontró el dominio, después se sustituyó los ceros, se resolvió la ecuación al calcular los valores de la derivada, obteniendo como resultado lo que encontramos aquí. El mínimo relativo es menos 665 menos 97 raíz cuadrada de 97 sobre 864. En x, esto es igual a 5 más raíz cuadrada de 97 sobre 24. El máximo relativo es menos 665. Aquí es donde vemos el cambio de menos a más 97 raíz cuadrada de 97 sobre 864. En x, esto sería x es igual a 5 menos, igual vemos el cambio, menos raíz cuadrada de 97 entre 24. Y aquí tenemos representada la gráfica del resultado. Ahora, ¿en qué consiste el método de Newton? Bueno, primero, el saber que Isaac Newton revolucionó la ciencia con la ley de la gravitación universal, la cual explica lo siguiente. Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Teniendo en cuenta eso, podemos obtener tiempos por altura cuando un objeto cae o impacta el suelo. Aquí tenemos un ejemplo de las aproximaciones donde se puede tomar no solamente una, sino hasta 4 aproximaciones en el método de Newton para resaltar la velocidad y caída de un objeto. Ahora veamos las diferencias entre las siguientes teoremas. Tenemos en primer lugar el teorema desarrollado por el matemático Rolle, que consiste en el siguiente. Si la función x es una función continua en un intervalo cerrado entre a y b y derivable en a y b, en donde f o la función de a es igual a la función de b, entonces existe al menos un número c, que es lo que llamamos aquí, en donde a es menor a c, c es menor a b, para cual nuestra función nos dice que la función de c es igual a 0. Aquí lo vemos plasmado en esta gráfica donde la función contiene un máximo relativo, que es esta cosa que sobresale del teorema de Rolle. Segundo, en el teorema de Cauchy, que fue un matemático francés, su contribución al estudio de las derivadas sea en f y g, dos funciones continuas en a y b y derivables en a y b, entonces existe un punto x. Aquí lo vemos. Tal como a es menor a x y x es menor a b, aquí vemos representado esto en una gráfica, de tal manera que hace mucha diferencia a las demás gráficas al tener una curvatura no continua, sino decreciente.
Esa pendiente hace que no solamente sea recta, sino que sobresalga en una secante y una tangente. El tercer teorema es el del marqués Francis I. Hopital, matemático francés que utiliza los conceptos de límite y derivada para analizar una función. Aquí tenemos el teorema, donde f y g, dos funciones continuas en un intervalo que contiene en su interior al punto, así dando una forma indeterminada. Lo vemos aquí en los límites de la función x sobre x a la a por g en la x. Si notamos, son indeterminadas porque todas van al infinito. Cuarto y último teorema, el de Taylor. Este fue un matemático inglés y dice lo siguiente, que si la función f y la función f son continuas en a y b y diferenciables en el intervalo a y b, si existe la primera derivada de la función, existe un punto x, la función y su primera y segunda y tercera derivada con sus continuas, y la derivada n no es continua y diferenciable entre a y b. Aquí notamos las tres derivadas, la primera, la segunda y la tercera, se interconectan o se intersectan en siendo una función x 0. Por último, de las preguntas que tenemos es, ¿qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula? La velocidad promedio se define como el cambio a la posición dividido en el tiempo del recorrido. De hecho, lo vemos aquí en esta gráfica. Tiempo es igual a velocidad y esto es igual a distancia sobre tiempo. También se puede formular de esta forma. Velocidad es igual a una variable de distancia sobre el tiempo. Pasando al último tema, las aplicaciones de las derivadas en el mundo real son las siguientes. Una de ellas puede ser la economía, ya que utiliza frecuentemente las derivadas al obtener puntos óptimos, ya sean máximos o mínimos, en diversos teoremas microeconómicos. En la arquitectura no se queda atrás, ya que se usan las derivadas para calcular valor o puntos máximos y mínimos de una figura geométrica. Por ejemplo, calcular la concavidad o la convexidad y puntos de inflexión. También en las ciencias como la química se usan para medir la velocidad de una reacción química o concentraciones de los reactantes. El uso de las derivadas tienen un amplio campo de posibilidades en el mundo real, por eso son muy importantes. Agradezco su atención a esta rúbrica. Hasta pronto.